Hola, bienvenidos a la intrahistoria de la actualidad. Hoy os tengo preparado un programa que creo que os va a gustar mucho, sobre todo a aquellos que venís siguiendo esta información desde hace años y apreciáis la información que va muy por delante de lo que la gente normal va a conocer dentro de un tiempo. En concreto, os voy a hablar del asesinato de esta mujer que veis aquí, que es la señora Anne Hedges. Bueno, no sé cómo se pronuncia, es posible que en inglés se pronuncie Anne Hedges. ¿La recordaréis de alguna película con Harrison Ford? Bueno, fue bastante conocida, estuvo jugando en la primera división de Hollywood hasta que murió en el año 2022. Ya sabéis, ¿recordáis aquella escena en la que tuvo un accidente de tráfico y se levantaba de la camilla? Se habló muchísimo, seguro que os acordáis muchos de vosotros de lo que sucedió, bueno, en lo que se quedó aquello. Y bueno, pues la buena noticia es que este anónimo o desconocido tuitero llamado Ariel está volcando información de algunos de estos accidentes o muertes de gente famosa que se quedaron ahí con la duda de la conspiración. Y bueno, pues os voy a contar lo que ha contado él acerca de la muerte de Han Hedges y luego al final yo creo que vais a poder entender de dónde sale toda esta minuciosa información que está volcando. Así que bueno, teniendo en cuenta que vamos a partir de lo que todos conocemos, de que tuvo un accidente de tráfico, vamos al día del accidente, que fue el 5 de agosto del año 2022. Os voy a ir bajando, toda esta información es muy larga, os lo voy a resumir, ¿vale? Para no hacerlo demasiado largo el vídeo. Y bueno, pues lo que nos cuenta aquí es que tuvo un accidente ese día, el 5 de agosto del 2022, con su coche, que era un Mini Cooper, un Mini azul, que se estrelló contra una casa de una avenida de Los Ángeles. Este accidente fue a las 10:55. El tema es que a las 10:47 había tenido otro accidente, se había estampado contra el garaje de un apartamento. ¿Y cómo se explica esto? Bueno, la versión oficial decía que, bueno, estaba puesta de cocaína, ¿vale? Y que había perdido el control. Y aquí es donde viene toda esta información, como digo, detalladísima. Los que sepáis inglés, pues la estaréis viendo y os daréis cuenta de que es muy difícil que alguien se invente todo esto. Y bueno, básicamente lo que dice es que operativos de los servicios secretos, lo que llaman sombreros negros, hackearon los sistemas de dirección de este coche. Era un coche eléctrico que, bueno, como muchos ahora, pues están computerizados y, bueno, pues lo hackearon. Y, bueno, básicamente bloquearon la aceleración, o sea, tomaron el control del acelerador y de la dirección y hicieron que se pusiera a 144 kilómetros por hora en una zona que me parece que iba a 50 kilómetros por hora. Imagínate, de repente se le acelera el coche, se estampa contra un garaje, eso fue a las 10:47 y 6 minutos después, por lo visto, recalibraron los controles de mando y consiguieron que se volviera a estampar. Por lo visto, bueno, mirad aquí, que dice hasta los minutos que tardaron los bomberos en extraer su cuerpo. Llegaron a las 11:49, o sea, consiguieron hacerlo a las 11:49, es decir, tardaron más de una hora, cuando ya el calor provocado por el incendio, porque además le pusieron una bomba, pues estaba empezando ya a fundir los componentes metálicos del coche. Dice que hay un vídeo de un helicóptero de una cadena de televisión que muestra cómo mostró, ya lo recordáis, cómo cuando ya estaba en la camilla y cubierta por una sábana, esta mujer consiguió levantarse. Entonces, ¿qué hicieron? Pues por lo visto le inyectaron un paralizante
que por aquí ponen el nombre, es succinilclolin a las 12:05 y de esa manera consiguieron que su corazón dejara de latir. Y bueno, pues dice que es muy extraño que pese al golpe que se había pegado, continuaba viva a esa hora, ¿vale? Y aquí viene lo interesante. Lo interesante es qué estaba haciendo Anne Hedges cuando le ocurrió ese accidente, cosa que algo de esto se filtró. Y bueno, nos vamos a ir al año 2020. Por lo visto, estaba investigando la conexión entre Washington, D.C., Washington Distrito Federal y Hollywood en una red de traficantes de niños que habían llevado a 1.200 a un aeropuerto llamado Van Nuys, que debe estar en Los Ángeles. Otra secta adyacente, o sea, en comunicación con esta otra, la Orden del Templo Solar, es la que llevaba o manejaba esta red de traficantes de niños. Fijaos si es detallada la información que dice las iniciales de un importante productor de cine. Dice que se llama RW. Bueno, aquí que cada uno busque a ver si encuentra a quién puede corresponder esas iniciales. Y de una antigua estrella infantil que ahora se ha convertido pues, en una traficante de niños, cuyas iniciales es JC. Y todos ellos están conectados con un lugar donde se realizan abusos rituales que se llama Griffith Park. En aquel tiempo, Anne Hedges estaba moviendo una película que se iba a llamar Girl in Room 13, la chica del cuarto 13, que no era solo ficción, sino que, digamos que introducía entrevistas a 17 supervivientes nombrando a nombres, y todo esto lo había compartido con un editor. Esto había sido el 28 de julio del 2022. Recordemos que esto sucede, el accidente, el asesinato, el 5 de agosto del año 2022. Aquí viene la intervención de la CIA. Dice que una célula oculta de la CIA que llama Shadow Grid, Grid es red y Shadow secret o en las sombras, fueron quienes coordinaron el atentado. Se habían posicionado en un sitio secreto que esta célula estaba localizada, o sea, operaban desde un sótano de las instalaciones de la CIA en Langley, y se fijaban especialmente en las personas que estaban protegiendo a los niños de estas redes de tráfico. Desde el fallo que hubo con JEI, no sé ahora mismo a quién se refiere, nombra a los operativos o los agentes de la CIA que realizaron el hackeo del coche y luego le pusieron el explosivo, un ex Delta Force cuyo nombre empieza por J y otro cuyo apellido es Velázquez, que es especialista en nuevas tecnologías. Y la persona que les manejaba a ambos se llamaba Viper, es decir, víbora. Una señora en sus 50 que tiene vínculos con las élites de Washington, D.C. En cuanto a los sombreros negros, el que ejecutó la operación se llamaba Eclipse Group. Fijaos si es detallada la información, ¿eh? O sea, te cuenta los dos agentes de la CIA que participaron. Uno hackeó el coche y luego los que pusieron la bomba. Dice que este grupo fue contratado por un grupo localizado en Suiza, que fueron los que enviaron 2,3 millones de dólares el 1 de agosto del 2022. Entre las personas a las cuales pagaron se incluyen a los falsos paramédicos, o sea, los servicios de emergencia, que en realidad eran un contratista del Mossad, Avi Lerner, y un ex médico de Blackwater apellidado Dune.
que fueron los que hicieron pasar o aparentar que su muerte había sido natural después del accidente. Anne Heche tenía una lista de 14 nombres de famosos y 9 políticos que manejaban esta red, que por lo visto también están en otra que opera en los túneles bajo Washington, D.C. Se tenían las coordenadas GPS de las casas seguras en Brentwood y Bethesda, las casas secretas, supongo, donde se refugiaron los asesinos, y las huellas financieras llevan o están relacionados con el envío de 47 millones anotadas como si fuera una labor de consultoría a una compañía pantalla llamada Pinnacle Ventures, que está a nombre de la esposa de un senador. Esto, de verdad, es un filón. Para todos aquellos que apreciéis esta información, está explicando cómo se hacen los asesinatos. Los que lo organizan, los que ponen la bomba o hackean, quienes organizan, quienes envían el dinero, a cuenta las sociedades pantalla, a nombre de quién está la sociedad pantalla. Es un filón, es un filón. Y lo mejor de todo es que hay más, que aparte de este Dan Heche, se ha descubierto otro asesinato que os contaré otro día. Bueno, y aquí te cuenta que realmente esa película, Girl in Room 13, era un caballo de Troya para introducir esta información de inteligencia en la opinión pública, porque planeaba, después de la película, hacer un documental. Acordaos que el niño de la película de Steven Spielberg, Cuenta conmigo, también estaba planeando un documental. Al final no fue tan fuerte. Yo creo que también le pudo influir este asesinato y otro más que ha habido. El 30 de julio del 2022, recordad que el 5 de agosto se la cargan. Esta mujer, Anne Heche, se encuentra con un confidente de los servicios secretos en un café de Santa Mónica y le da una memoria flash, un pendrive, con información secreta de la NSA que muestra o que demuestra la complicidad de la agencia. La secta esta del Templo del Orden Solar y Shadow Grid se enteraron de esto a través de un agente infiltrado cuyas iniciales son TD, que es un ingeniero de sonido en un podcast. O sea, imaginaos la cantidad de espías que hay. Es que esto de verdad es alucinante. Lo que nos ha contado, la verdad que nos ha dicho, es que el detonante fue que el 4 de agosto del 2022, esta señora, Anne Heche, mandó un email a un contacto en el New York Times, un periodista, prometiéndole que si le hacía una entrevista le iba a dar una información brutal. El email fue interceptado por un software de la NSA que a su vez se lo envió a este grupo de la CIA. Fijaos la conexión, la NSA con la CIA, con senadores y luego ya vais a ver hasta los banqueros que hicieron el pago. Y bueno, digamos que la pantalla para ocultar todo esto la forma de ocultarlo fue que recuperaron el teléfono y borraron todos los datos. Asimismo, recuperaron también la memoria flash que estaba en su apartamento, te dice en la calle, fijaos aquí, en Fairfax Avenue, 1231, que fue robado. Fijaos que es increíble, es que al día siguiente de su muerte entraron en su casa y nunca han explicado quién fue. Claro, fueron estos agentes que entraron a robar todas las pruebas que podían incriminarlos. ¿El motivo? Pues eso, que estaba amenazando un negocio de trillones de dólares. Su muerte protegió no solo a los que operan en los túneles bajo Washington, D.C., sino a este sindicato que está relacionado con los sucesores de Jeffrey Epstein. Hay que decir que, claro, para entonces Jeffrey Epstein ya supuestamente estaba muerto y, bueno, pues por lo que dice, hay otras personas que le han sustituido, que operan a través de sectas que se enmascaran o se ocultan como si fueran organizaciones caritativas, humanitarias. Y luego habla de un incidente, el incidente Gurney,
bueno, que explica un poco la inhalación del humo del incendio y, bueno, todo esto, cómo consiguió despertarse, en fin. Bueno, no voy a entrar ahí porque me parece, al lado de lo que os estoy contando y de lo que falta, no es tan importante. Bueno, pero bueno, para el que le interese, pues que le eche un vistazo porque, bueno, explica un poco cómo se levantó de repente. Luego que se encontró una jeringuilla ahí en el hospital y, bueno, le hicieron desaparecer. Ah, sí, sí, que en un examen que le hicieron dio positivo a esta sustancia, succinilclolín, que fue analizada por la policía de Los Ángeles. También se detectó que había tenido, pues le subió las pulsaciones muchísimo después de la inyección. Y, bueno, pues hubo solo un testigo, una mujer, que estaba allí a 50 pies de la ambulancia, que escuchó una explosión, pero la policía no le hizo caso. Todo esto es para señalar, fijaos, la cantidad de gente que estuvo implicada en el asesinato. Dice que los que aparecieron allí en el lugar de los hechos en realidad no eran bomberos, porque no llevaban la ropa de los bomberos, llevaban otro tipo de aparatos incluso, o sea que eran agentes de estos. Bueno, pues iban de amarillo, en fin, cosas que no cuadraban. Voy a seguir este segundo tuit, es muy específico, que básicamente lo que hace es negar que, aunque sí había consumido cocaína, se había metido una raya por lo visto, los efectos de esta cocaína consumida por Han Hedge no explican pues esos fallos que tuvo al conducir. Dice que la concentración de cocaína en sangre era de 0,04 miligramos por litro. Bueno, pues aquí te cuenta todas las pruebas forenses, perdón. Dice que se había metido una raya de 20 miligramos a las 9:12. No, esto se lo ha dicho alguien. Fijaos, imaginaos. Joder, es increíble. ¿Cómo puedes saber todo esto? Y luego habla del tema de los testigos, que es muy interesante para otras ocasiones. Dice que la persona que apareció como testigo, un tal Richard Glass, un hombre de 42 años que vivía en ese barrio de Mar Vista, pues le pagaron $5.000 este grupo Eclipse el 6 de agosto del 2022 para alimentar esta historia oficial. Dice que alguien le vio con su controlador, un tal TR de los que había sido antes de la policía de Los Ángeles, le dio un teléfono en el que le daba el guión. Tenía que decir que iba puesta hasta las orejas, hablando muy claro. Dice que este hombre vivía simplemente a 3 bloques de distancia donde sucedió el primero de los accidentes. Y, bueno, y luego apareció en algún medio de comunicación, pues contando esa versión oficial. Fijaos cómo crean las historias falsas para desviar la atención de la gente. Dice que, pese a todo, después de este primer accidente, salió del coche y habló coherentemente a una tal Michelle. Dice, lo siento mucho, no sé lo que ha podido pasar. Imaginaos, el coche se le escapa de repente de su control. Claro, no sabía ni lo que había sucedido, nunca lo había pasado. Imaginaos el miedo cuando le vuelve a pasar. Pues es que tremendo, ¿eh? Dice que no actuaba como una persona que fuera de cocaína, bueno, muy puesta de cocaína, sino que, bueno, pues pidió disculpas y tal, se comportó de una manera normal y, bueno, pues la versión oficial decae. Y, bueno, aquí este último de los 3 tweets que os voy a comentar es seguramente el más interesante, porque habla de Ellen DeGeneres, ya sabéis, la presentadora de televisión norteamericana, lesbiana, que según algunos ha sido detenida ya y que está metida en todo este tráfico, según estas informaciones. Dice que Ellen DeGeneres se había enterado de lo que pretendía hacer Anne Hedge. ¿Cómo se había enterado?
Pues el 14 de julio del 2022, en una cena privada en Malibú, Hedge le había contado a un amigo mutuo, cuyas iniciales es SL, que es un productor, sobre su manuscrito que se iba a llamar Unveiled Chains, cadenas, ¿cómo se diría? Cadenas descubiertas, en el que mencionaba a 14 personas de alto rango en Hollywood, incluyendo a dos famosos que aparecen o aparecían regularmente en el show de Ellen DeGeneres, una comediante cuyas iniciales son JS y una cantante o cantante cuyas iniciales son KP, que para mí podría ser Katy Perry, podría ser. El tal SL, que es el que delata a Anne Hedges, le contó a Ellen DeGeneres, es que es increíble, ¿verdad? En su chalet en Montecito, el 16 de julio a las 8:03 horas, tomándose un vaso de vino Pinot Gigrio, se lo contó. O sea, es que, de verdad, es que si no estáis flipando es que no estáis enterando de nada. O sea, ¿cómo cojones pueden saber todo esto? O sea, es que la única explicación que tengo es que han pinchado los teléfonos de toda gente, de todos absolutamente, que lo tienen todo, como dijo Robert David Steele. Todo, o sea, es que está diciendo que se lo contó el 16 de julio del 2022 a las 8:03 p.m. tomándose un vasito de vino Pinot Grigio. Dice que Ellen DeGeneres no reaccionó así descontroladamente, pero dejó caer que algo le iba a pasar. Dice que esta Ellen DeGeneres no era un miembro directo de la Orden del Templo Solar, que está metido en el asesinato, pero había ido a galas de caridad de este grupo, de esta secta, en el año 2019 y 2021, en su mansión de Bel Air. Y dice la dirección. O sea, unas galas que habían sido presentadas por un productor que se llama RV Doble. Y dice que él lo ha visto a este hombre el 3 de noviembre del 2021 a las 9 pm hablando con RW, o sea, vio a Ellen DeGeneres hablando con este productor sobre inversiones de estudio, que es una manera de llamar a los fondos de tráfico. Dice que la proximidad de RW con Anne Hedges podía crearle problemas si se conocía. Bueno, a mí desde luego que leer esto me pone de los nervios. Os voy a decir una cosa, hay más. Tengo más documentos como este y creo que van a seguir continuando. Y aquí tengo que hacer un comentario porque la pregunta al margen, bueno, de todo lo que estamos descubriendo es de dónde sale esta información. Y os digo que a mí me parece que no puede salir de otro lado que de los militares, evidentemente. Y qué casualidad que esto, no sé qué día, lo han puesto el 8 de marzo, o sea, hace 3 días. Yo creo que están preparando a la gente para lo que va a salir. O sea, han empezado a contar los asesinatos. Y os voy a dar una predicción muy arriesgada. Creo que a través de este canal se van a acabar contando los asesinatos de John Lennon, de Jimi Hendrix, de Jim Morrison. Creo que, y encaja, ¿no?, con la llegada de Kash Patel al FBI, a la dirección del FBI, quiero decir, van a preparar a la gente para lo que luego van a contar al gran público a través de Twitter. Hoy estoy hablando con una buena amiga que la verdad es que me ha abierto bastante los ojos. Vi una entrevista con Simon Parkes el otro día en la que decía cosas que ya comentaré otro día, pero contó una cosa muy importante, que estaban utilizando Twitter, X, como test de cómo va de avanzada la opinión pública. Es decir, están filtrando informaciones y ven la reacción en cuanto a likes y las veces que se comparte una noticia, y de esa manera van acompasando los movimientos, digamos, de liberación de documentos a el grado de conciencia de la gente. Importante, ¿eh?
Importante porque eso quiere decir que conforme la gente se vaya enterando, o sea, hay como una correspondencia entre la velocidad a la que la gente asume las cosas que han sucedido y el grado de importancia de las informaciones que se van compartiendo. O sea, no sé si me entendéis, es algo muy sutil, metafórico, pero como que van, bueno, con ese ejemplo de la cazuela donde se cuece a la rana, van también adaptando el termostato, la temperatura del agua, digamos, de las conspiraciones que se están desvelando, al grado de conciencia o de reconocimiento, o cómo se va la gente enterando, cómo van asumiendo, mejor dicho, todas esas informaciones. Así que, bueno, preparaos porque tengo otro preparado de otro asesinato bastante reciente de otra estrella de Hollywood que también estaba metido, o sea, pretendía contar cosas como esta. Así que, bueno, como siempre, os dejo en mis redes, libros.rafapal.com, para comprar mis libros rafapal69@gmail.com, mis libros en inglés, books.rafapal.com, mi canal de Telegram, Noticias Rafapal. Así que preparaos porque voy a ir sacando este tipo de informaciones y comentándolas. Hasta otra.